Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La meditación está a cargo de nuestra pastora. Gracias, Martín. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a orar pidiendo la guía del Señor sobre la palabra de hoy. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el privilegio, Señor, de reunirnos hoy en tu nombre. Gracias porque podemos cantarte de tus grandezas y decirte gracias por todo lo que tú haces, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás en nuestras vidas. Señor, en este momento, al abrir tu palabra, pedimos que tu espíritu de verdad y de revelación, Señor, esté enseñándonos, redarguyéndonos, y Señor, que a través de tu palabra nos traigas luz a nuestro caminar diario. Que podamos no solo escuchar tu palabra, sino también obedecerla y ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con esta serie del libro de Primera de Pedro, el pasaje que toca hoy se encuentra en el capítulo 2, versículo 17 al 25. Y he titulado este pasaje El cristiano y la injusticia como tema para hoy. ¿Quién de nosotros no ha sufrido alguna vez el ser víctima de alguna injusticia, pequeña o grande? Que una persona te acuse de algo que tú no has hecho, que te enteres que alguien habla mal a tus espaldas, que alguien en quien tú confiabas de repente te traiciona, que te esforzaste por hacer un buen trabajo y el crédito se lo lleva a otro, que haces lo que es mejor y lo que es posible y es a tu compañero al que le levantan el sueldo y no a ti. Situaciones que nos parecen injustas o que nos maltraten sin motivo, sea en la escuela, sea en el trabajo, en diferentes lugares. Y estas son situaciones que pueden sucederle a cualquier uno de nosotros. Y la cuestión, dice Pedro aquí, hoy es cómo vamos a reaccionar nosotros frente a esas cosas. ¿Qué reacción vamos a tener nosotros cuando estemos frente a la injusticia? Cuando estemos enfrentando situaciones injustas en nuestra vida de todos los días. El versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Aquí Pedro habla que el cristiano se caracteriza por tener una línea de conducta muy diferente a la que tiene la gente de este mundo que no conoce a Dios. ¿Y qué nos hace diferentes a nosotros como cristianos en medio de un mundo injusto? Está en este versículo 17, son 4 cosas.
La primera dice que el cristiano honra a todos. La segunda, que ama a los hermanos. Número 3, que teme a Dios. Y número 4, que honra al rey. Y vamos a ver cada una de estas características y ver de qué manera esto nos ayuda a hacer frente a la injusticia todos los días. Número 1 dice, debemos los cristianos honrar a todos. Aquí la palabra honrar es tratar con respeto a todas las personas. Quiere decir, no importa quién sea, no importa cómo piensen ni lo que crean, el cristiano es una persona que honra a los que tiene alrededor. Su vida se caracteriza por honrar, por tratar con respeto a todas las personas que tiene alrededor. Así que el cristiano es una persona que nunca debe burlarse de otros, nunca menospreciar a otros, como todos hacen, sino que trata a las personas con un respeto especial. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que tratar a los demás, considerar a los demás como mejores que uno mismo. Y pensemos por un momento en la cantidad de problemas que se evitarían y los conflictos que se evitarían si todos nosotros, los cristianos, consideráramos a los demás como mejores que uno mismo. Muchos de los conflictos que existen en la familia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, es porque una persona piensa que tiene la razón. Piensa que su punto de vista es mejor que el del otro. Y piensa que su forma de hacer las cosas es la más adecuada. Pero cuando una persona empieza a ver a los demás como mejores que uno mismo, entonces antes menospreciaba o pensaba que los demás no valen, pero ahora empieza a tratar con respeto y que la idea del otro tal vez es mejor que la mía, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y esto se aplica también a las familias, a los matrimonios, a la relación con los hijos también. Este principio de tratar a los demás mejores que, considerar mejores que uno mismo. Una vez el pastor Komatsu me contaba que su esposa había sido muy hábil en construir una buena relación con sus hijos varones. Y ella decía que la mayoría de los adultos miramos a los niños de arriba para abajo, queriendo enseñarles lo que nosotros sabemos y queriendo que ellos aprendan de nosotros. Los miramos de arriba para abajo. Pero lo que ella hizo fue aplicar este principio de tratar con respeto y honrar aún a los niños. Y lo que hizo fue que desde que eran muy pequeños, ella se sentaba alrededor de la mesa con sus hijos cuando volvían de la escuela y mientras comían juntos una golosina, ella les pedía a ellos que les enseñaran algo a su mamá, algo que ella no sabía. Y ella se ponía debajo de esos hijos para que ellos le enseñaran y le compartieran algo que ella no sabía. Así que ella le hacía preguntas a sus hijos y los hijos se sentían importantes y con lujo de detalle y con mucha alegría los chicos le enseñaban y le compartían. Y aún ahora dice que sus hijos son grandes, son adultos, pero ellos les gusta sentarse a conversar con su mamá y contarle de sus cosas. ¿Por qué? Por este principio de considerar a los demás como mejores que uno mismo. Esto no es fácil, sobre todo para los adultos, porque nosotros siempre pensamos que sabemos más y que sabemos cómo se hacen las cosas. Pero ponernos por debajo del otro y considerarlo mejor que uno es un buen principio que nos ayuda a tener mejores relaciones. Cuando esto se aplica a los hijos, se aplica al matrimonio, se aplica en el trabajo, las cosas salen mejor. Yo estoy tratando de poner en práctica esto con mis hijos varones. En los últimos tiempos estoy aprendiendo, ustedes no se imaginan, de fútbol y de bichos como no pueden imaginarlo. Pero es lindo ver cómo le brillan los ojos a ellos, explicándome y contándome y enseñándome lo que yo no sé, ¿no? Así que es un buen principio. La palabra de Dios dice que nosotros debemos respetar a todos, no importa la edad, no importa quién sea,
debemos tratar con respeto y considerarlos mejores que a uno mismo. Número 2, dice, debemos amar a los hermanos. Debemos amar a los hermanos. En la familia de Dios, saben, somos todos bien diferentes. Hay de todos los tamaños, de todos los colores y de todas las formas. Y a veces pensamos también diferente. Y es difícil a veces amar a todos. Pero cuando el amor de Dios está presente en medio nuestro, la gente que entra por esa puerta se da cuenta. Y entonces puede percibir ese amor. Y la palabra dice que viendo cómo nos amamos el uno al otro, van a creer en el Dios del cual nosotros le estamos predicando. Hay veces que amar a cierto hermano o cierta hermana te va a costar más que otros, tal vez porque es diferente, tal vez porque choca con tu carácter, tal vez porque es su manera de ser, etc. Pero, ¿sabes? Una cosa que te puede ayudar es pensar que vas a pasar toda la eternidad con esa persona. Si él conoce a ella o él conoce a Cristo como tú, toda la eternidad lo vas a pasar con esa persona. Así que es probable, lo más probable es que el Señor te la ponga como vecino y su mansión esté al lado de la tuya y lo tengas que por el resto de la eternidad pasarla juntos. Así que ahora es una buena oportunidad para comenzar a amarlo desde este momento. Bien, ese amor a los hermanos, ¿cómo se ve? Se ve en que oramos unos por otros, se ve en que nos ayudamos unos a otros, se ve en que nos perdonamos unos a otros cuando nosotros cometemos errores, ¿sí? Así que, número 2 dice Pedro, el cristiano se caracteriza por honrar a todos, tratar a todos con respeto y amar a los hermanos. Número 3 dice que el cristiano se caracteriza porque teme a Dios. Porque teme a Dios. Debemos temer a Dios. El temor de Dios es saber que aunque nadie te está viendo, Dios te ve. El temor de Dios es saber que Dios está leyendo tu pensamiento y que mira tu corazón. El rey David escribió esto en el Salmo 139, versículo 1 al 4. El rey David escribió: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, tú la sabes toda. David sabía que Dios lo estaba viendo, que Dios lo conocía, que antes de que hablara Dios ya sabía lo que iba a decir, que antes que pensara Dios ya sabía lo que tenía él en el corazón. Así que como él sabía que Dios estaba viéndolo, es que buscaba hacer lo que era recto a los ojos de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos pedir al Señor: Señor, dame temor de ti. ¿Saben cuál es la diferencia entre un cristiano que tiene temor de Dios y el que no lo tiene? El que tiene temor de Dios va a vivir cada momento de cada día de su vida queriendo agradar al Señor. Así que necesitamos pedir al Señor que nos dé temor de Él. Bien, número 4, por último, dice honrar al rey. Debemos honrar a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Es una característica de la conducta del cristiano, que honra, que respeta a las autoridades que Dios puso sobre uno. Esto es... se trata con respecto al rey y a toda persona que Dios haya puesto sobre nuestras vidas. Esto incluye al presidente de tu país, al primer ministro, a los maestros y profesores de la escuela, a los jefes en el trabajo, a los líderes en la iglesia, a tu esposo en tu casa, a tus padres si eres adolescente. ¿Sí? A toda persona que Dios ha puesto por encima como autoridad en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos compartiendo justamente esta carta de Pedro, los versículos anteriores, y habíamos dicho que en este tiempo en que Pedro comparte a los hermanos que estén sujetos a las autoridades, gobernaba un emperador muy malo llamado Nerón. Y este hombre fue uno de los emperadores más locos que tuvo Roma, y fue un hombre sumamente violento, un hombre sumamente injusto, un hombre que odiaba a los cristianos y los perseguía para matarlos.
Y en esa circunstancia es que la palabra de Dios le manda a esta gente, a estos hermanos, ustedes sujétense a las autoridades porque fueron puestas por Dios. Y pueden imaginar lo que eso significaba para estos cristianos, ¿no? Tratar con respeto y orar por aquellas autoridades injustas que estaban persiguiéndolos. Tratar con respeto a los que se llevaban a sus parientes, a sus vecinos y los mataban solo por ser cristianos. Y a los que actuaban con violencia y los despreciaban, tratarlos con respeto. Y eso es lo que le mandaba la palabra de Dios. Versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí está hablando a los esclavos. En esta época había esclavitud y los esclavos estaban en una condición sumamente delicada. ¿Por qué? Porque un amo tenía derecho a, como lo había comprado al esclavo, la vida de esa persona era de él. Así que si no le gustaba cómo hizo la comida, lo podía matar y nadie lo condenaba. Estaba bien, porque tenía poder sobre esa vida. Así que si uno tenía un amo amable y bueno, considerado, todo bien. Pero si el amo no era considerado, si era una persona que no era buena o no le gustaba a los cristianos y ese esclavo se había convertido, el amo podía tratarlo muy mal y la persona la pasaba bastante mal. Pero aún dentro de eso, Pedro dice, ustedes estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces en que nosotros tenemos jefes en el trabajo, personas en autoridad, que son buenas y consideradas con uno, y eso todo bien. Pero también hay veces en que hay personas que son difíciles de soportar. Y aún así, Dios dice, ustedes con todo respeto esténle sujetos. Y eso es lo que la palabra de Dios manda. Para las esposas es fácil estar sujetas a un esposo que le ama como Cristo a la iglesia y que es un perfecto caballero. Pero cuando el esposo no es amable y es ¿cómo se dice? Quejoso y todo eso, a veces es más difícil, pero la palabra de Dios, ya la semana que viene vamos a estar hablando sobre esto, manda a las esposas a sujetarse. Bien, la semana que viene hay para las esposas y para los esposos también, capítulo 3. Bien, volviendo, versículo 19 y 20. Porque esto, es decir, el estar sujeto a personas que son difíciles de soportar, merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La palabra de Dios dice que si tú haces algo malo, te pasas el semáforo en rojo, estacionas donde no debes y te cae la multa, eso no tiene ningún mérito, sufrir por eso, ¿no? Porque te lo buscaste, ¿no? Es decir, si haciendo lo malo sufrimos la consecuencia, hay que aguantársela. Pero dice la palabra que si haciendo lo bueno tú sufres, eso merece aprobación. Así que si por ser maleducados, torpes, desobedientes o egoístas tú tienes problemas con la gente, entonces eso no es ningún mérito, dice la palabra de Dios. Tiene que aguantarte las consecuencias. Pero si haces lo que a Dios le agrada y por eso tienes problemas, eso es bendición para ti. Dios puso las autoridades, dice la palabra de Dios, sobre nosotros para que nosotros podamos hacer lo que es correcto. Y esa es una autoridad puesta por Dios. La policía está puesta por el Señor, el gobierno está puesto por el Señor, los maestros están puestos por el Señor para que nosotros andemos rectamente. Cuando hacemos lo que no debemos, nos va a caer, dice la palabra, pero eso Dios también lo dispuso así. Muchas veces cuando uno le cobra una multa por exceso de velocidad o por estar hablando por teléfono mientras maneja,
la multa te duele tanto que después ya nunca más cometes el mismo error. Bueno, para eso están esas autoridades. Pero aquí no está hablando sobre eso, está hablando de sufrir justamente cuando la autoridad es injusta o cuando la situación es injusta. Dice que si haciendo lo que es bueno delante de Dios sufrimos, eso ciertamente es aprobado delante del Señor. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra de Dios dice que los cristianos fuimos llamados para sufrir con Cristo. Esto no es muy popular. Hoy a la gente no nos gusta sufrir, pero la palabra de Dios dice que no solamente fuimos llamados para hacer bendición, no solamente fuimos llamados para conocer al Señor, sino que fuimos llamados para sufrir a causa de Cristo. Sí. Esto no es muy atractivo ni muy popular. Hoy en día la secta que más crece en América Latina se llama Pare de Sufrir. ¿Por qué? Porque la gente no quiere sufrir. Pero la palabra de Dios dice que la única manera nosotros de aprender del Señor es a través del sufrimiento. Cuando uno sufre injusticia de la mano del Señor, uno aprende humildad y aprende obediencia también. Y el mejor ejemplo de esto es el Señor Jesús. Cuando tú sufres una injusticia y no reclamas, cuando tú te critican y tú no te defiendes, cuando te ofenden y tú perdonas y dejas pasar la ofensa, cuando se burlan y tú no respondes, allí Dios está trabajando en tu corazón para producir humildad. ¿Sí? Y otra cosa que dice aquí es que Jesús fue ejemplo de eso. Jesús fue ejemplo que nosotros podemos seguir. Versículos 22 y 23 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús sufrió injusticia más que ningún otro, pero dice que Él confió que hay un Dios justo y lo entregó en sus manos. Jesús nunca hizo, dice la palabra, nada malo. Él nunca dijo una mentira, nunca hizo nada para perjudicar a nadie. Él vino a este mundo para salvar a cada uno de nosotros, pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo fue tratado el Señor Jesús? La Biblia dice que fue rechazado por los hombres, ¿no? Fue llamado hijo de Satanás, fue criticado por muchos, fue escupido en su cara, fue golpeado, se lo juzgó injustamente, se lo condenó a una muerte horrible de cruz y fue abandonado por su familia, sus amigos, y lo dejaron solo. Y no hay nadie, hermanos, que haya sufrido injusticia mayor que esa. No hay nadie que haya sufrido injusticia mayor que el Señor. Ahora, todas esas cosas que el Señor sufrió, ¿fueron justas? No lo fueron. Pero dice que eso es lo que el Señor sufrió por amor a nosotros, para colocarnos a nosotros en el camino correcto. Versículo 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesús dice que nos dejó ejemplo de lo que es sufrir injustamente en obediencia y por amor a nosotros. Hace años atrás, una vez, una persona había tenido un pequeño malentendido con un hermano y le había contestado mal esta persona. Se quedó afectada por esas palabras que esta persona le dijo y vino y me dio su queja. Entonces me decía esta persona, es injusto lo que me dijo así, me avergonzó, toda una lista de cosas, ¿no? Se quejaba, ¿no? del trato vergonzoso, triste e injusto que había recibido por parte de esta otra persona.
Bueno, yo no estaba allí en ese momento, pero bueno, yo escuché esa versión, ¿no? Y mientras me hablaba, repetía una sola cosa y me decía, porque yo no voy a permitir que nadie me falte el respeto. Y es injusto que me haya tratado de esta forma. Y eso repetía y repetía, ¿no? Esta persona. Y mientras yo estaba mirando así cara a cara, ¿no? A veces cuando surgen situaciones así, uno está orando por el Señor, dando una respuesta para poder darle a esta persona. Pero yo estaba mirando así cara a cara y me vino a la mente la imagen de Jesús en la cruz. El Señor Jesús, cuando estaba antes de ir a la cruz, fue apresado injustamente, fue golpeado. Dice que le taparon los ojos y le pegaban con una caña en la cabeza y le decían, profetiza a ver quién es el que te pegó. Fue escupido en su cara, fue maltratado, fue azotado. Y dice que él no se defendió. Él no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero por cada uno de nosotros. Y esa imagen me vino a la mente de golpe mientras esta persona hablaba de lo injusto que había sido el trato que había recibido. Y en ese momento la pregunta que me surgió fue, ¿acaso fue justo lo que Jesús pagó por nosotros? ¿El trato que recibió, acaso fue justo? No, no lo fue. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuánto necesitamos a veces, cuando hay situaciones injustas en nuestra vida? La tendencia nuestra es a defendernos y a reaccionar, a contestar, a responder. ¿Cuánto necesitamos este carácter del Señor Jesús de no responder maldición por maldición, sino que cuando padecemos no amenazar, sino encomendar la cosa al que juzga justamente? Hay un Dios justo, hermanos. ¿Saben? Hay un Dios justo, que nada se le escapa y nada queda fuera de su mirada. Dios conoce las intenciones y los pensamientos del corazón, y a Él nada se le escapa. Si tú ves una situación injusta, si alguien te hizo daño y lo ha hecho a propósito, si tú estás en una situación así, Dios lo sabe. Y hay un Dios justo que un día va a pedir cuentas a esa persona. Pero esa justicia está en sus manos, no en la nuestra. Y Él nos dejó ejemplo, Jesús, de poder confiar en un Padre que a su tiempo hace justicia. Versículo 25 dice, porque nosotros también éramos como ovejas descarriadas, pero el Señor Jesús nos hizo volver y nos puso en el camino correcto. Pensemos por un momento, ¿has sufrido algún tipo de injusticia o estás sufriendo alguna situación injusta? Tú puedes elegir entre 3 caminos. Número 1, puedes agarrarlo del cuello y vengarte y responder tú mismo. Número 2, puedes sentir lástima de ti mismo. Miren lo que me hicieron. O número 3, puedes dejar la cosa en las manos de un Dios justo y someterte a Él, así como Jesús lo hizo. ¿Cuál de estas 3 respuestas son las que tú vas, cuál de estos 3 caminos van a ser los que tú vas a tomar? Los resultados, según sea uno u otro, van a ser totalmente diferentes. Hace años atrás, cuando comenzamos a ir a Quesenuma, conocimos a un hombre llamado Abe-san, un hombre de Dios, un siervo de Dios, y él era dueño de una empresa, de una imprenta allí en Quesenuma. Y él conoció a Cristo desde muy joven, desde los 20 años,
caminó con el Señor, realmente una vida en el temor de Dios. Pero cuando vino el tsunami y cuando vino el terremoto se llevó todo lo que era su empresa, su maquinaria, se arruinó todo y él perdió absolutamente todo lo que tenía, todo lo que tenía. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, lo que era su capital, su empresa, el trabajo de muchos años, se lo llevó el agua. Y no faltó quien le dijera: qué injusta es la vida. Una persona que ama a Dios, que camina con Dios por tantos años, que sirve al Señor con amor, de repente perderlo todo. ¡Qué injusticia! Y no faltó quien dijera eso. Pero pasó el tiempo y el Señor, poco a poco y en su amor, le fue dando gente que vino a ayudar a limpiar su empresa del barro, de todo lo que estaba, sacar la maquinaria vieja, volver a comenzar de cero después de muchos años. Y poquito a poquito, de una manera casi milagrosa, el Señor estuvo proveyendo. Y cuando inauguramos por segunda vez la empresa, la imprenta, ya con máquinas nuevas que Dios le había provisto, él escribió un testimonio y dijo lo siguiente. Las palabras del Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es a mí haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, la vida en que nosotros vivimos, el mundo en que nosotros vivimos, es injusto. Es injusto. Los cristianos a los que Pedro le escribió vivían situaciones más que injustas. El que quiere caminar con Cristo se va a encontrar con injusticias. Pero la palabra de Dios dice que Dios permite estas cosas para que nosotros aprendamos obediencia y aprendamos humildad. ¿Sí? Y Dios está trabajando en nuestras vidas, haciendo que a través de estas circunstancias que a veces nos afligen, nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él, y como Jesús podamos nosotros aprender obediencia y humildad también. Sea cual fuere la situación injusta que te toque vivir, ¿cuál va a ser la respuesta que tú vas a dar? ¿Vas a salir a responder? ¿Vas a pelearte? ¿Vas a defenderte? ¿Vas a vengarte con tus propias manos? ¿O vas a encomendar como Jesús las cosas al que juzga justamente? La diferencia es bien grande según sea el camino que tú tomes. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos y te damos gracias, porque no habiendo cometido jamás pecado, ni jamás habiendo hecho lo malo, tú sufriste la cruz y la humillación para salvarnos a nosotros. Señor, somos bien rápidos para defendernos, para reaccionar o enojarnos frente a las injusticias de todos los días, pequeñas o grandes. Pero entendemos, Señor, cuánto necesitamos el carácter de Jesús en nuestras vidas para poder considerar a los demás como mejores que uno mismo y para considerarte a ti como el Rey y el dueño de nuestras vidas. Que podamos decir, Señor, como el salmista: bueno me es haber sido humillada, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Queremos aprender de ti, Señor. Ayúdanos en esta semana a responder, Señor, como tú lo esperas. Te pedimos de tu gracia, de tu ayuda y de tu bendición. Gracias porque tú eres justo. Gracias porque nada se escapa a tus ojos. Y gracias porque en ti podemos confiar.
En el nombre de Jesús oramos.